El piano blanco de Álvaro Cepeda Zamudio. La situación económica de Colombia ha ido cambiando con el tiempo. Desde los años 20 se ha comenzado a dar una industrialización en el país seguido de un proceso de urbanización. La inversión estadounidense en el país permitió la construcción de diferentes obras públicas, incluyendo el ferrocarril. Se dio un derroche gubernamental por causa del mal manejo y de los constantes cambios en los proyectos agrícolas del país, que además parecieron solo favorecer a los más poderosos. Es en este contexto en el que vive y desarrolla sus obras Álvaro Cepeda Zamudio. Álvaro Cepeda Zamudio nació en Barranquilla en 1926 y murió en 1972 en Nueva York. Fue un periodista latinoamericano, pero también escribía narrativa. Estudió en la Universidad de Columbia, por lo que tenía una gran influencia estadounidense. Fue el director del diario El Caribe, en donde escribía columnas sobre política, cine y literatura, así como sobre problemas de la ciudad. Estuvo en el Grupo de Barranquilla 1946 junto a Gabriel García Márquez, Germán Vargas, Alfonso Fuenmayor y Catalán Ramón Viñez. Y gracias a la relación que mantuvo fue que logró publicar sus cuentos, como Todos estábamos a la espera, y La Casa Grande, publicado en 1954. Entre sus cuentos se encuentran El piano blanco, el cual publicó en 1941. Este trata sobre un hombre quien parece tener un cariño especial por los objetos, mucho más que por las personas. A través de la historia, el personaje cuenta cómo a lo largo de su vida se aferró intensamente a objetos, en especial a los pianos. Cuenta también los eventos que lo llevaron a desarrollar un cariño y aferrarse en gran medida a un piano blanco, del cual para él sería muy difícil separarse. En El piano blanco, Cepeda utiliza diferentes símbolos, como el oso de cristal, objeto al que el personaje se aferra en su infancia, y que produce en él ese amor por los objetos, y que preferencia sobre las personas. También se puede considerar la mujer que lo lleva a conocer el piano blanco. Ella, al invitarlo a su casa, constantemente hace que se despierte en él una gran curiosidad y deseo por el piano blanco que se encuentra allí, así como la situación de pobreza en su infancia. Cada uno de estos elementos representan algo y puede ser relacionado con el contexto vivido en Colombia durante los años 20. La pobreza vivida durante su infancia simboliza también la pobreza de la mayoría del país, que es también causa de que el personaje haya desarrollado un apego a las cosas que al no tener adquieren un valor mayor del que en realidad tienen, como el oso de cristal, que sin importar el hecho de que no tuviera cabeza, es un objeto que representa su infancia, y el cual parece tener mucho más valor que su propio padre. En general, para el personaje, los objetos tienen más valor que las personas. El personaje crea una dependencia a los objetos, lo cual puede ser la representación de la industria a la que el gobierno nacional crea dependencia. Al introducirse la industria en Colombia, esta se convierte en una dependencia económica del gobierno. El vínculo con esta es más importante y más fuerte que las relaciones que mantiene el gobierno con las personas, para tener un valor mayor que las personas, puesto que su desarrollo causa el abandono del campo y perjudica a la mayoría del pueblo. El gobierno, aferrado a la industria como el hombre a los objetos, olvida y deja olvidadas las relaciones con las personas, lo que en el país representa los efectos negativos que trajo la introducción de la industria al país. Además, ese cambio en la vida del personaje de ser en su infancia extremadamente pobre y pasar a lograr salir adelante por medio de su habilidad en el piano, representa su transición de hombre natural a hombre artificial. Al volverse rico, de cierta forma se olvida de su pasado, de cuando era pobre y ni siquiera tenía dónde vivir, ni objetos propios. Aunque reconoce y acepta ese pasado, se desprende de él por medio de la habilidad de tocar el piano, la cual al desarrollarla le permite prosperar, volverse rico, tener propiedad y prestigio, de atrás su infancia y su pobreza. Al separarse de ese pasado, reemplazándolo por su nueva vida próspera, se puede ver una conexión con cómo el gobierno representado por el hombre intenta separarse de una situación de pobreza con la industria, pero también como tal vez haciendo esto se está olvidando de los orígenes y por ende del pueblo colombiano. Por otro lado, la relación que este hombre mantenía con la mujer que lo lleva a conocer al piano representado de José Martí del Tigre de Afuera. Para Martí, el Tigre de Afuera eran los modelos importados de gobierno, todo lo externo a los latinoamericanos que intentaba invadir y apropiarse de los países a toda costa. Martí expresa que el gobierno latinoamericano debe alejarse del Tigre de Afuera con el fin de mantenerse auténtico y así poder formar un gobierno firme y unido. La mujer es el tigre de afuera porque con sus constantes invitaciones al lugar donde se encontraba el piano, logra crear un deseo por logra atrapar al hombre que representa el gobierno colombiano. No pudiendo soportar la tentación y el deseo causado por el piano, comienza a acercarse a ella para estar cerca de
Él se acerca a ella por conveniencia para estar cerca del piano, como el gobierno latinoamericano puede desarrollar una industria. Se acerca por conveniencia porque su atención ha sido captada porque los países extranjeros han logrado captar el interés de los países latinoamericanos para que estos le permitan introducir la industria para beneficiarse de los recursos del territorio y explotarlos a tal punto que el gobierno parecía ni darse cuenta cómo. Igualmente, se puede ver representado el gobierno en la figura del protagonista del cuento, cuando él se olvida de ir a tocar a sus conciertos por estar contemplando el piano blanco, da cuenta del gobierno, ya que éste también se está olvidando de sus responsabilidades por estar más pendiente de lo que ocurría con la industria, representada por el piano blanco, que lo que estaba sucediendo con su propia gente, enfrente de ellos. El piano blanco en el cuento es la industria que llega al hombre, al gobierno por la relación con los países extranjeros. La mujer es el piano blanco que permanece único como ningún otro, que le trae placer y felicidad al hombre, que parece ser lo más perfecto para él y lo único que necesita. Como parece ser la industria para el país la solución perfecta a la crisis económica, la manera de impulsar la economía del país para también desarrollar un frente de comercio exterior, la mejor opción del gobierno. Una opción que se apodera del gobierno como el piano del hombre, quien se olvida de todo lo demás porque solo puede pensar en el piano y en la relación con este, la satisfacción que lo hace sentir sin darse cuenta de que ha dejado todas sus responsabilidades, todo el resto de su vida a un lado, como el gobierno inverso, que la industria olvida el bienestar de todo el pueblo y las responsabilidades para con este. Era como si el gobierno se hubiera sentado a tocar el piano blanco y ya no pudiera separarse de él. En conclusión, el cuento del piano blanco representa la situación económica de Colombia a mediados del siglo XX, cómo los diferentes cambios y la introducción de la industria en el país afectaron a su población y además cómo para el pueblo lo único que queda es aferrarse a los objetos cuando todo alrededor está en constante cambio mientras estos pertenecen iguales. Los diferentes símbolos utilizados por Cepeda representan su posición y su visión sobre la situación del país, viendo al pueblo aferrado a los objetos en la pobreza y al gobierno olvidando sus responsabilidades, inverso en la industria.